Gracia y paz a ustedes de Dios nuestro Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermanos y hermanas de las congregaciones de la Iglesia Luterana Mexicana, les traigo un saludo de sus hermanos y hermanas de las diferentes congregaciones que componen nuestra Iglesia Evangélica Luterana en Estados Unidos, ELCA por sus siglas en inglés. Y también les traigo saludos de nuestra obispo presidente, la reverenda Elizabeth Eaton, del director ejecutivo de nuestra unidad de misión global, el reverendo Rafael Malpica Padilla, y del equipo de trabajo en el escritorio para América Latina y el Caribe. Es una alegría el poder saludarles a ustedes en nombre de ellos y una bendición el tener la oportunidad de compartir con ustedes este mensaje de la palabra de Dios correspondiente a la segunda semana en el periodo de Adviento. La lectura que acabamos de escuchar de la segunda carta del apóstol Pedro nos habla sobre la venida del Hijo de Dios, los tiempos y el reloj de Dios. En las primeras décadas, inmediatamente después de la ascensión de Jesucristo, los apóstoles creían y predicaban sobre un inminente retorno de Jesucristo. Hablaron de señales y de signos acerca de esa venida de Jesucristo, pero han pasado ya más de 2000 años y aún seguimos esperando. En este sentido, es difícil de alguna manera para nosotros y nosotras entender cierto retraso o demora en la llegada de Jesús. Quizás el reloj de Dios no anda funcionando bien, o quizás el reloj de Dios no está en sintonía con nuestros relojes. Y esto me recuerda la historia de un niño que estaba acostado en la cima de una colina viendo hacia el cielo y de pronto vio una inmensa nube pasar por arriba de él. Así que entonces preguntó: Señor Dios, ¿estás realmente ahí? Y una voz resonante desde las nubes respondió: Sí, aquí estoy. ¿Qué puedo hacer por ti? Señor, dijo el niño, tengo una curiosidad. ¿Qué es 1.000.000 de años para ti? Sabiendo que el niño no podía entender el concepto de la infinitud, Dios le respondió: 1.000.000 de años para mí es como 1 minuto. Bien, dijo el niño, entonces, ¿qué es 1.000.000 de dólares para ti? 1.000.000 de dólares para mí es como 1 centavo, respondió Dios. Ay, Señor, dijo el niño, tú que eres tan generoso, ¿puedes entonces darme uno de tus centavitos? Por supuesto, le dijo Dios, solo espera 1 minuto. Es decir, el niño, aprovechando la idea de que 1.000.000 de dólares para Dios es como 1 centavo, pidió dicho centavo, pero olvidó que en la noción del tiempo para Dios, 1.000.000 de años es también como 1 minuto. Así que el niño aún sigue esperando el 1.000.000 de dólares o el centavito. Bien, hermanos, hoy que estamos entrando en la segunda semana de Adviento, los textos bíblicos nos siguen hablando precisamente sobre la llegada del Hijo de Dios y sobre la necesidad de estar preparados. Adviento significa precisamente advenimiento o llegada. Es un periodo de espera para la llegada de Jesús. Se habla mucho en los textos bíblicos en estos días sobre la llegada o la segunda venida de Jesucristo. Algunos piensan que Jesús viene pronto y hay iglesias que también predican así. También se habla sobre todo lo que va a pasar cuando esto suceda. Se habla de hambres, de guerra, de terremotos, etcétera, etcétera.
Y hay mucha controversia alrededor de esta venida de Jesucristo, acerca de cuándo va a ser y de cómo va a suceder. Sin embargo, hermanos y hermanas, yo pienso que el cuándo y el cómo no son tan importantes. Lo que sí es importante es el qué. ¿Cuándo? Los discípulos de Jesús del primer siglo estaban convencidos de que Jesucristo regresaría pronto. Por eso escribieron los evangelios. Pero Jesús dijo que nadie lo sabe, solo el Padre. El tiempo de Dios no es precisamente nuestro tiempo, o el reloj en el tiempo de Dios no es exactamente igual a nuestro reloj. El cómo, otra vez, aunque la Biblia habla de señales, de signos, de acontecimientos que se van a dar, el mismo evangelio aclara que esto no es más que el principio del fin. Pero una vez más, el cuándo y el cómo para mí no es tan relevante. Lo que sí es importante, hermanos y hermanas, es el qué. ¿De qué estamos hablando? Y aquí es donde quiero enfocarme en tres ideas básicas. Primero, que hablamos de que Jesús llegará de nuevo. Esta es una promesa y Dios siempre cumple con sus promesas. Cuando en la iglesia, por ejemplo, se repite el ya conocido credo apostólico o el credo de los apóstoles, que no es más que el resumen de nuestra fe cristiana, hay una parte en la que decimos que Jesucristo vendrá de nuevo a juzgar a los vivos y a los muertos. Y a este respecto, Lutero dijo que en la iglesia se enseña que nuestro Señor Jesucristo vendrá en el día postrero para juzgar y que resucitará a todos los muertos. Dará a los creyentes y electos vida y gozo eternos. Pero a los hombres impíos y a los demonios los condenará al infierno y al castigo eterno. Esto según la Confesión de Habsburgo en el artículo 17. Así que la iglesia, hermanos y hermanas, cree y enseña que nuestro Señor Jesucristo va a venir de nuevo. Por tanto, el texto de hoy habla precisamente sobre esa venida de Jesús. Este es lo que en la iglesia se llama parte de la escatología, la cual es la doctrina sobre los últimos tiempos. La escatología incluye la segunda venida del Hijo de Dios, la resurrección, el juicio y la consumación del reino de Dios. Pedro escribe a la comunidad cristiana a finales del primer siglo, cuando se enfrentan fuertes persecuciones, no solamente por el liderazgo de las comunidades judías, sino también del Imperio Romano. Para Pedro es importante entonces, por un lado, fortalecer la esperanza de la comunidad y por el otro lado, reafirmar la convicción de que Jesucristo regresaría pronto. Y toda la persecución y los sufrimientos que experimentaban en ese momento terminarían con la llegada del Hijo de Dios. Así que, hermanos y hermanas, en estas dos primeras semanas de Adviento, las lecturas bíblicas cruzan las temáticas de la segunda venida del Hijo del Hombre, la llegada del niño Jesús en Navidad y la necesidad de que estemos alertas, preparándonos para tan importantes acontecimientos para la fe cristiana. Por tanto, hermanos y hermanas, la segunda enseñanza de hoy o para hoy es que Adviento tiene que ver con el hecho de que Dios se identifica con la condición humana. Pablo escribe en su segunda carta a los Corintios, en el capítulo 8, ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que aunque era rico, por causa de ustedes se hizo pobre, para que mediante su pobreza ustedes llegaran a ser ricos. Dios llega y se hace como uno de nosotros para entendernos y para sentir lo que nosotros sentimos. En 1997, cuando la princesa Diana de Inglaterra murió en un accidente automovilístico,
ustedes recordarán que hubo una gran reacción en contra de la familia real de Inglaterra. De mala gana, la reina apareció tardíamente en la televisión para expresar su remordimiento. Sin embargo, se dice que ella detestaba tanto a la princesa Diana durante su vida que sus palabras sonaron bien huecas, vacías, sin valor. Eran más interesantes los comentarios de la gente de la calle. Alguien dijo: la realeza no sabe cómo vivimos nosotros y además ni les importa. Otra persona declaró: ellos se han aislado tanto tiempo en su palacio que no entienden a la gente común. Y una tercera persona incluso dijo: los reyes nunca vienen a nosotros. Son totalmente independientes y viven preocupados por sus riquezas. Hermanos y hermanas, esto es todo lo contrario de lo que sucede con nuestro Rey Celestial. Dios no es un rey independiente que no conoce ni le importa cómo vivimos. Él vino a la tierra en forma de una persona, nació de una familia de campesinos. El Verbo, como diría Juan, se hizo carne y habitó entre nosotros. Por eso su nombre es Emmanuel, es decir, Dios con nosotros. Dios viene y se hace un ser humano, se hace como uno de nosotros y nosotras para entendernos, para sentir lo que nosotros sentimos y para solidarizarse con el género humano. A eso la iglesia le llama la encarnación. A propósito de la encarnación, hay una historia de un cristiano que trataba de explicarle a un monje oriental el asunto de la encarnación. Y mientras caminaban, el monje accidentalmente tropezó con un nido de hormigas y se puso muy perturbado, pues ellos respetan mucho a toda clase de seres vivientes. Entonces el monje, muy perturbado, dijo: oh, ¿cómo puedo yo explicarles a estas hormiguitas que lo siento mucho por haber destruido su casita accidentalmente? Quisiera hacerme como una de ellas para comunicarme con ellas y sentir lo que ellas sienten. Entonces el cristiano le contestó: eso es exactamente la encarnación. Dios se hizo como uno de nosotros y nosotras para comunicarnos su amor y sentir lo que nosotros sentimos. Como ser humano, Jesucristo en la tierra experimentó la soledad en el huerto de Getsemaní, recordarán cuando estaba orando. Experimentó la traición al ser entregado por Judas Iscariote. Experimentó el llorar ante la muerte de su amigo Lázaro. Experimentó las tentaciones en el desierto, el gozo en las bodas de Canaán, el dolor de ver a su madre sufrir desde la cruz, el abandono cuando también desde la cruz dijo: Padre, ¿por qué me has abandonado? Así que, hermanos y hermanas, no podemos decir que Dios no nos entiende o que no siente lo que nosotros sentimos. Adviento es entonces Dios solidarizándose con el género humano. Dios se solidariza en el abrazo de los amigos y de la familia. Allí está Dios. En el sufrimiento de los niños y las niñas que son víctimas de violencia, también está ahí. No hay noche tan oscura en que la luz de Dios no brille. Tampoco hay ningún lugar que sea tan estéril como para que una nueva vida en Cristo no pueda surgir. Ninguna persona está tan perdida como para que no pueda ser encontrada y abrazada por el amor y la misericordia de Dios. Y esto me lleva, hermanos y hermanas, al tercer aspecto de nuestra reflexión y nuestro mensaje para hoy. Adviento tiene que ver con prepararnos para el regreso de Jesucristo. Todas las lecturas bíblicas que hablan sobre la segunda venida de Jesucristo insisten y repiten la frase: prepárense, estén alertas, manténganse despiertos.
¿Cómo nos preparamos para la llegada de Jesús, especialmente en esta época de Adviento? Quisiera referirme a dos tipos de preparaciones: la preparación física y la preparación espiritual. Físicamente, en este periodo de Adviento, la gente se prepara, uno, por las diferentes decoraciones. Se decora la casa por dentro, con el árbol navideño, las luces, el nacimiento, pero yo también espero que se decora por fuera. Y ahora explico por qué. Igual las iglesias, bueno, en condiciones normales, tienden a hacer muy bonitas decoraciones dentro del edificio. El árbol navideño, las Pascuas, etcétera, las luces. Pero muchas de ellas, yo he notado, por lo menos aquí en Estados Unidos, no decoran la parte de afuera de la iglesia. Yo personalmente creo que cuando decoramos la casa por dentro solamente y la iglesia, pero no hay decoraciones afuera, entonces estamos enviando el mensaje de Navidad solo para la gente que está dentro. Es decir, si la iglesia se decora solo por dentro, usted está enviando el mensaje del amor y la encarnación de Jesús para los que ya están dentro de su iglesia. Pero si usted pone decoraciones navideñas también fuera de su casa o fuera del edificio de la iglesia, entonces usted está llevando ese mensaje de Navidad, de preparación y del amor de Dios a las personas fuera de la iglesia. Es decir, incluso la decoración tiene un componente evangelístico. ¿A dónde ha decorado usted? ¿Solamente su casa y la iglesia por dentro? ¿O también ha puesto afuera esas decoraciones como símbolo de la época? Por supuesto, la gente también se preocupa por escribirle las cartitas al niño Dios para que le traiga un regalito, entre otras cosas. Pero todas esas son preparaciones físicas. El peligro de esas preparaciones es que a veces nos hacen caer la tentación de ser absorbidos por el comercio, por el mercantilismo. Aunque en lo personal me gusta la idea detrás de todo ello de que el espíritu navideño no se pierda y que el mensaje del amor de Dios y la llegada del niño Jesús de alguna manera está presente en la música, en las decoraciones navideñas. Pero más allá y más importante que esas decoraciones físicas es las preparaciones espirituales y ministeriales que podamos hacer. Como en tiempos del apóstol Pedro, cuando él escribe para la comunidad cristiana que está sufriendo desesperanza y persecución, creo que hoy en día también estamos viviendo momentos difíciles, donde necesitamos mucha esperanza. La pandemia del coronavirus a nivel mundial ha impuesto una realidad de muerte, de sufrimiento, de aislamiento que nunca nos imaginamos. Y ya hay frustración. Además de muerte, además de sufrimiento, de duelo y de distanciamiento y división de alguna manera, hay incertidumbre. Hay, hermanos y hermanas, desesperanza. Sin hablar de las otras pandemias, sin hablar de la pandemia de la pobreza, sin hablar de la pandemia de las migraciones, sin hablar de las pandemias de los fenómenos naturales que azotan, por ejemplo, Centroamérica, los últimos huracanes, que traen muerte y devastación. Entonces hay mucha división, hay muchos desafíos, hay mucho sufrimiento y necesitamos esperanza. Así que nuestra preparación para la venida del Hijo de Dios debe necesariamente incluir un mensaje de fe y de esperanza, un mensaje de fortaleza y solidaridad en medio de estos tiempos tan difíciles. En segundo lugar, creo que Adviento y como parte de las preparaciones para la llegada del Hijo de Dios, incluye la importancia de ser más intencionales como personas de fe en participar en la iglesia, más intencionadamente. Si en su iglesia ya hay reuniones físicas, entonces la invitación es a poder ser más frecuente, más constante y consecuente con la celebración, con la relación, con la conexión con la comunidad de fe. Pero si en su iglesia todavía se está funcionando de manera virtual, ahora la pandemia nos ha forzado a hacer iglesia virtual. Y eso nos ofrece una gama de oportunidades para conectarnos
con diferentes iglesias, con diferentes celebraciones, con diferentes mensajes, etc. Como se dice en buen salvadoreño, yo soy de El Salvador, no hay mal que por bien no venga. En medio del mal de la pandemia hay una oportunidad de ser iglesia y hacer ministerio de manera virtual. Y entonces en esta época se nos presentan esas grandes oportunidades. En tercer lugar, creo que es importante dedicar tiempo a la oración y a dar gracias a Dios por todas las bendiciones que en medio de los desafíos de este año hemos recibido. Adviento es una oportunidad propicia para promover la unidad y la reconciliación en la familia, en la comunidad, en la iglesia. También Adviento nos da la oportunidad de ser más generosos, de compartir con otros y otras las bendiciones que ya hemos recibido de Dios. Y finalmente, Adviento es, y como una manera de prepararnos, debemos renovar nuestro compromiso con el reino de Dios y su justicia, el cual se traduce en acciones concretas alrededor nuestro. Hermanos y hermanas, como Iglesia Luterana Mexicana y como personas de fe, hoy la palabra de Dios nos llama a prepararnos, porque el Hijo de Dios viene pronto. Que Dios les bendiga y les ayude a prepararse, nos ayude a prepararnos para la llegada del Hijo de Dios. Amén.